Muy buenas tardes, amigas y amigos. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, les damos la cordial bienvenida para este ciclo de conferencias Actualidad en Derechos Humanos. Y bueno, hoy nos acompaña el doctor Ricardo Sepúlveda. Doctor, bienvenido a Puebla. También saludo a la segunda visitadora general que nos acompaña aquí en el presidio. Bueno, para la comisión es muy importante realizar este ciclo de conferencias porque a lo largo de estas pláticas hemos contado con la presencia de diferentes personalidades, servidores públicos que dependen, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora el doctor Ricardo Sepúlveda de la Secretaría de Gobernación Federal, y es muy importante conocer el punto de vista de los actores muy importantes a nivel nacional que tratan el tema de los derechos humanos. Por eso es un gusto estar contigo, Ricardo, que hayas podido venir a la Comisión de Derechos Humanos. Saludo a representantes del Ayuntamiento de Puebla, del DIF Municipal de San Andrés Cholula, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, instituciones federales como la Policía Federal y la Gendarmería. Bienvenidos, compañeros funcionarios, alumnas y alumnos y maestros de universidades como el Colegio Minimalista de Ciencias Penales, el Instituto Lingüístico Computacional, ALBA, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, el Instituto de Ciencias Jurídicas, compañeras y compañeros de organizaciones de la sociedad civil Mujer Cerezo en Libertad, el Asilo de Ancianos de Tehuacán, la Alianza de Mujeres y Hombres, Comité para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, y agroproductores incubando en microrregiones. Así es que para dar inicio a esta conferencia le voy a pedir a la segunda visitadora nos lea una síntesis curricular del ponente del día de hoy. Por favor, visitadora. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. El doctor Ricardo Sepúlveda es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una especialidad de Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derechos Humanos en diversas universidades públicas y privadas del país por más de 25 años. Actualmente es profesor de Teoría Política y Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es conferencista invitado de la Universidad de London School of Economics y del Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania. Tiene múltiples publicaciones en revistas especializadas, autor de las obras Las leyes orgánicas constitucionales hacia una nueva constitucionalidad para México y Derecho Parlamentario Constitucional Mexicano, coautor de Para entender la Constitución, el derecho desde sus disciplinas, la supremacía constitucional y retos y perspectivas de la reforma constitucional de derechos humanos, entre otras. Fungió como secretario técnico de la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. En abril de 2010, el doctor fue nombrado por el Senado de la República como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su trayectoria reciente, fue director fundador del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Ha sido consultor internacional de la Organización de Estados Americanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, Colombia y Honduras. Actualmente es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y secretario técnico de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Disculpo en primer lugar por no haber podido llegar al tiempo en que estaba convocada esta conferencia, pero me da mucho gusto poder iniciarla en este momento y además haber podido también responder a esta honrosa y amable invitación que me hizo el presidente de esta comisión, a quien estimo, aprecio y además felicito por su trayectoria, por la labor que está realizando. Y quiero yo desde mi ámbito contribuir a la promoción de los derechos humanos en Puebla.
Eso es de lo que yo quisiera hablar hoy, en el marco de un título que sugerí para esta conferencia, que es la sociedad de derechos, cómo construir una verdadera sociedad de derechos en México, pero quisiera hacerlo refiriéndome a Puebla, al Estado, en sus diferentes municipios, regiones, problemáticas, etc. Creo que eso es lo que nos interesa a todas y a todos los que estamos el día de hoy aquí. Y quiero hacer además un diálogo, llamémosle conferencia de entrada, pero finalmente poder responder también algunas preguntas muy franco, muy concreto. El tema de los derechos humanos a veces se ve muy lejos, muy general, los derechos humanos para arriba y para abajo, y los vemos en los medios, la gente los menciona, y bueno, y cómo se concretan y por qué no se resuelven los problemas que tenemos, en fin. Y creo que a veces lo que necesitamos es ser muy concretos en los planteamientos. Además, es lo que a mí me pide normalmente, y lo ha hecho desde que me incorporé a su equipo de trabajo, el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, y también el subsecretario Roberto Campa. Lo que me piden es que en el tema de derechos humanos hagamos un diálogo con sociedad y gobierno muy franco. Entonces, pues ojalá y lo logremos en este tiempo que todas y todos estamos destinando a un tema fundamental. Comienzo por comentar con ustedes que me llamó mucho la atención, estando el primer día que el presidente de la República tomaba posesión de su cargo después del proceso electoral, etc. Y resultó que me invitaron a mí. La verdad me llamó mucho la atención recibir la invitación, porque por un lado yo no estaba en el gobierno y no sabía por qué me iban a invitar al Palacio Nacional a la toma de posesión, pero por alguna razón estaba ahí mi nombre en la lista y me llegó una invitación y fui solo, y conocí a algunas personas, me senté, y al escuchar su discurso comenzó por decir que su propósito era construir y hacer de México una sociedad de derechos. Y ese concepto yo no lo había escuchado antes. Sí había escuchado algunos similares. Por ejemplo, como ya se comentó, yo, entre otras cosas, enseño y soy profesor de teoría política y constitucional, y en esa materia hay conceptos como el de Estado de Derecho, constantemente, que se analizan mucho, ¿no? ¿Qué es Estado de Derecho? Y se analiza, por ejemplo, las características de cuando un Estado se vuelve un Estado de Derecho, sobre todo por el respeto a la ley. Pero también hemos ido evolucionando y ahora también se habla de Estado de Derechos, con ese, no de derecho, sino de derechos, Estado de Derechos. Y siendo el Estado que se caracteriza por el respeto no a la ley solamente, sino a los derechos que contiene la ley, porque resulta que la ley puede respetarse solo formalmente y no respetar el objeto, finalidad última de la ley, que son los derechos. Eso ha sucedido. Hay ejemplos en la historia clarísimos. Uno de ellos, por ejemplo, es los juicios de Nuremberg, tan famosos mundialmente, en donde se juzgaba a personas que habían cometido crímenes contra la humanidad, pero que decían en su alegato que ellos habían cumplido con su ley, porque su ley se los mandaba. Fue quizá el cambio más radical que hemos vivido en la historia, donde se separaba ley y derechos, ley y justicia, en pocas palabras. Entonces, por eso
el concepto de Estado de Derecho ha quedado rezagado y ahora hay que hablar de Estado de Derechos. Pero el presidente no habló de Estado de Derechos, sino de sociedad de derechos. Si hubiera hablado de Estado de Derechos, no me hubiera llamado tanto la atención. Hubiera dicho que bien, comparto con el presidente. Yo no digo, no formaba parte del equipo de su gobierno. Al contrario, era director en ese momento de 2 organizaciones de la sociedad civil, como aquí, que ahí veo algunos representantes de organizaciones. Pero lo que me llamó la atención es que subrayara el tema de sociedad de derechos. ¿Qué diferencia hay entre hablar de Estado de Derechos y hablar de sociedad de derechos? Desde mi punto de vista, y lo comparto para también que lo reflexionemos y opinemos sobre ello, la diferencia es que el énfasis que pone una expresión como sociedad de derechos, a diferencia de una expresión de Estado de derechos, es que remarca más que lo que hay que conseguir no es un conjunto de autoridades, que es lo que normalmente uno entiende cuando habla de Estado, sino de la propia sociedad, de la población, de las personas. Un Estado son sus autoridades, no cabe duda, pero es mucho más su sociedad. Las autoridades son instrumentos que usa la sociedad para conseguir determinados objetivos. La finalidad, la esencia, el corazón de un Estado es la sociedad. Lo que estaba diciendo el presidente entonces es que íbamos a buscar que en el Estado la sociedad estuviera como centro, como finalidad, y además que dentro de esa finalidad lo que debería de preocuparnos eran sus derechos, los derechos de las personas. Eso es por decir solamente algo respecto al concepto de sociedad de derechos. Yo creo que hay mucho por analizar y sinceramente he visto poco escrito, prácticamente no he visto nada, ¿no? En la literatura reciente mexicana, política me refiero, no académica. Y creo que se podría profundizar en esto porque, sinceramente, creo que también nuestro país, a diferencia de otros, le damos demasiada importancia a la autoridad y poca a la sociedad. E inclusive, a veces le damos demasiada responsabilidad a la autoridad y poca a la sociedad. Y el Estado es más su sociedad que sus autoridades. Nunca las autoridades pueden sustituir a la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso es lo que puede derivar de un concepto como el que el presidente planteó, y evidentemente no se trata solo de una reflexión teórica. Es interesante lo que dice este señor, yo me refiero, ¿no?, que está hablando ahí adelante, pero no, esto es práctico. Eso termina siendo práctico porque termina teniendo consecuencias de todo tipo, en las leyes, en las políticas públicas, en el modo como la sociedad actúa. Por ejemplo, voy a poner un mero ejemplo de algo que a mí me parece hoy muy notorio, muy notorio. En lo que va de estos años han sucedido cosas muy importantes en materia de derechos humanos. No me refiero ahorita a los problemas, sino a medidas que se han tomado. Por ejemplo, una es la atención que se ha puesto al tema de las niñas, niños y adolescentes. Ha sido prácticamente un cambio de enfoque. Sí, antes de lo que ha ocurrido últimamente, había un reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes como personas con derechos, pero con muy poca regulación, incluso con una institución muy, muy valiosa, pero no actualizada, que era el DIF, y sin una legislación adecuada, y con muchos problemas, con muchísimos problemas, entre otros, el modo como se les atendía
en los albergues, en las casas de atención privadas, pocas públicas, en fin, una problemática. Y resulta que ahora hemos hecho un nuevo marco, que es un sistema nacional para la atención de los derechos de esta parte tan delicada e importante de la población, que son niñas, niños y adolescentes. Bueno, esa ley se hizo de la mano de la sociedad. Y lo mismo ha pasado con la ley de personas desaparecidas, que es otro grave problema. Lo mismo la ley de tortura. Yo, sinceramente, pienso que hoy ya no puede legislarse, ni siquiera ni federal ni localmente, sin un proceso de consulta de cada una de las leyes, ¿no? Antes no era así. La lógica era: los diputados son representantes, pues que hagan, ya me están representando, es como yo ya les di el encargo, pues que no. Son representantes, pero observados, vigilados. No hay diputados aquí ahorita, o diputadas, pero había uno, pero le voy a dar el mensaje porque no le estamos dando ya cheque en blanco, le estamos dando cheque cruzado, ¿no? Es que tienes que vigilar para que cómo se cobran y cuánto y todo, porque la sociedad debe estar presente en todos los procesos de toma de decisión. Es un ejemplo de lo que significa sociedad de derechos. Si tomáramos una definición, yo utilizaría la siguiente: una sociedad de derechos es una sociedad, o sea, un grupo, una comunidad, en donde los derechos humanos de todas las personas se respetan y se ejercen de manera ordinaria. Al decir de manera ordinaria o cotidiana, quiero decir que se da como una práctica natural, cultural. Esto no quiere decir que en una sociedad de derechos no haya violaciones a derechos humanos, porque no hay ningún lugar en el mundo, ni habrá, donde no tengamos, por el modo de ser del ser humano, problemáticas. Pero son problemáticas que tarde o temprano, que no se dan de manera sistemática, que no se dan de manera generalizada, sino que lo que es generalizado y normal es que no se den violaciones. Por eso, cuando algunos relatores han dicho que en México, por ejemplo, la tortura es generalizada y no podemos no atender un señalamiento así como sociedad y como gobierno, si un relator internacional, el representante, ¿no?, internacional del tema de tortura, viene a México y dice: en México hay una tortura generalizada, de modo que nosotros como autoridad digamos, pues no le hagas caso, no es importante. No es claro que es importante. Hombre, habrá que ver cuáles son sus razones y qué es lo que investigó, pero tenemos que tomarnos muy en serio lo que nos está diciendo, y lo mismo la sociedad. Porque si la tortura es generalizada o otro tipo de violaciones, pensemos en el derecho a la salud, u otro, que sea, se da de manera generalizada, entonces no es eso una sociedad de derechos. Una sociedad de derechos es cuando lo generalizado es el respeto y no cuando es la excepción. Bueno, ¿qué se necesita para que una sociedad se vuelva de derechos? Esto sí es de mi autoría, o sea que pónganle totalmente los bemoles que ustedes quieran, ¿no? Es incluso parte de mi experiencia. Yo llevo pues prácticamente 15 años o 16 años trabajando por crear una política de derechos humanos en México. Por distintas circunstancias me ha tocado esa oportunidad, a veces en gobierno y a veces fuera de gobierno, en sociedad. Y mi experiencia me ha enseñado algunas cosas, ¿no? He aprendido muchísimo de los que han empezado este proceso, pero pues me he sumado a ellos y yo, ¿qué es lo que veo? Un
primer nivel para que una sociedad pueda ser de derechos es que debe contar con la base jurídica para que esto sea posible. Jurídica, sí. Sus leyes deben de estar estructuradas y organizadas de tal manera que se reconozcan los derechos, porque si en un país no se reconocen los derechos, pues por ahí empezamos muy mal. Y segundo, que no solo se reconozcan, sino que se protejan. ¿Sí? Es lo primero, porque este es un Estado de derechos y debe tener su base legal. No es un tema solamente que corresponda al arte, es al derecho primeramente. Bueno, eso es el primer nivel. Ahorita voy a decir qué pienso sobre lo que sucede en México, si tenemos o no ese marco legal. En segundo lugar está el nivel, llamémosle institucional. Se necesitan tener instituciones públicas para que el reconocimiento de los derechos sea real y también para que haya la protección en caso de violaciones. No solamente hay que pensar no solamente pienso en instituciones en el sentido de organismos. Por supuesto, sí, por ejemplo, una comisión de derechos humanos es una institución para eso, pero también las políticas públicas, a esas me refiero también. Es todo el aparato administrativo, gubernamental, que sirve para que se protejan y reconozcan y protejan los derechos. Segundo nivel. Primero el jurídico, segundo es el institucional y tercero es el cultural. ¿Qué es esto? El cultural está, por supuesto, en parte en el ámbito de las autoridades, pero también abarca a toda la sociedad. El cultural es el conocimiento que existe sobre los derechos humanos, y no solo el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico. O sea, la reiterada repetición de actos de respeto a los derechos de unas personas y de otras. Aquí hay un comentario que hacer. Es cierto que quien conoce el tema de los derechos humanos y lo analiza a lo largo de la historia, sabe que en esta evolución se ha establecido una regla que hasta cierto punto es errónea, pero ha sido necesaria, es equivocada. Y es una regla en donde se parte del supuesto, o lo que dice esta regla, este criterio, es que las violaciones a derechos humanos provienen de las autoridades solamente, y no de las personas particulares. Esto tiene una razón histórica. Es que el principal violador, cuando surge toda la doctrina de los derechos humanos, eran las autoridades. Pero hoy sabemos y reconocemos que muchas violaciones a derechos humanos se dan por particulares, por organizaciones, por supuesto, criminales, que violan derechos humanos. Un delito es una violación a derechos humanos por particulares. Y en un clima donde la inseguridad crece y los delitos se repiten, es un clima de violaciones a derechos humanos por particulares. O pueden ser no criminales, sino, por ejemplo, organismos empresariales que no respetan derechos de sus trabajadores o de las comunidades, o etc. Entonces, eso significa que también tenemos que involucrar en una sociedad de derechos a la sociedad. No puede ser solo la autoridad. Bueno, esos son los tres niveles. Ahora bien, ¿qué pasa en México? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos falta? ¿Dónde podríamos avanzar? Primer tema, primer nivel. En el nivel jurídico, ¿hay o no el marco legal suficiente, completo, como para que se respeten los derechos humanos? Yo no tengo duda de eso. Puedo afirmar
que México tiene el marco legal necesario, suficiente. No es perfecto, ningún marco legal es perfecto, ni permanente, ni ya y se va a quedar por los siglos de los siglos, ¿no? Cambian, van evolucionando, pero por lo pronto tenemos el marco constitucional quizá más avanzado de toda Latinoamérica, de reconocimiento y protección de derechos. Tenemos leyes especiales para prácticamente todos los grupos específicos. Tenemos leyes no solamente federales, sino también a nivel de las entidades federativas. Seguramente falta, y si ahorita fuéramos al Congreso haríamos una lista de lo que falta, pero podría yo decir que prácticamente ya tenemos el marco legal necesario. No, el problema no está hoy en avanzar así prioritariamente en el marco legal. Me van a decir que le estoy lavando las manos al Congreso, ¿no? Ya se pueden ir a descansar. No, evidentemente no. Pero lo que estoy tratando de analizar con ustedes hoy es dónde está la prioridad, dónde se nos va la fuerza, ¿no? Es como, yo a veces pienso como un símil que no es muy adecuado, pero así, ¿no? Supongamos que tenemos un cuarto, una habitación, que la queremos mantener a determinada temperatura, ¿no? Caliente o fría, entonces ponemos un calefactor, lo prendemos y no se calienta, pero ahí está, no se calienta. Claro, resulta que atrás hay una ventana abierta ahí, totalmente abierta, ¿no? De par en par, pues claro, se está saliendo por ahí. ¿Por dónde se nos va la temperatura? ¿Por dónde se va la fuerza? ¿Por dónde se pierde la eficacia? Si tenemos la legislación, ¿dónde se pierde la eficacia? Segundo nivel, el nivel institucional. Aquí voy a hacer una distinción, la que estaba haciendo, entre las instituciones entre los organismos y las políticas públicas. ¿Qué podría decir respecto a los organismos? Miren, sinceramente, no hay mucho más que hacer respecto a la creación de organismos de protección y defensa de derechos humanos en México. Se puede hacer cosas todavía, algo, pero no es tampoco el problema. Se ha dicho muchas veces que nuestro país tiene el número 1 como sistema de ombudsman más grande del mundo. Solamente el hecho de que tengamos 32 presidentes o presidentas de comisiones estatales y sus equipos, ya eso lo hace ser el número 1. Pero aparte no solo tenemos eso. Por ejemplo, les cuento que el próximo día 29, la siguiente semana, vamos a tener una reunión muy interesante con todos los que son ombudsman administrativos en la administración pública federal, o sea, defensores de derechos humanos, porque se han ido creando defensorías de derechos humanos, pero con otros nombres. Ahí les va: CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el tema de discriminación; PROFEPA, Protección del Ambiente, ¿no? PRODECON, protección a los derechos de los contribuyentes, ¿no? PROFECO, protección federal de los consumidores; PROFEDET, protección de los derechos de los trabajadores; en fin, CONAVIM, Comisión Nacional para la Violencia contra las Mujeres, y así, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos, decía en un diagnóstico que hizo Naciones Unidas, que teníamos en esa época, que era 2003, 16 órganos administrativos federales. Tenemos un gran aparato, que yo creo que ahí lo único que falta es hacer que funcione como un sistema, no como cada quien defendiendo, duplicando, haciendo lo mismo o repitiéndose, sino si esto ya lo hace tal, pues yo no lo hago y así puedo abarcar otras áreas, en dado caso que siempre exista alguien que pueda revisar las decisiones de un órgano en segunda instancia, etc.
Entonces está hecho. En cuanto a políticas públicas, ahí sí encuentro yo un hueco. ¿Qué es esto de las políticas públicas? No me puedo meter demasiado porque pues me llevaría una o varias conferencias, ¿no? Pero ustedes saben que se ha desarrollado en los últimos años, no son tantos, pero vamos a ponerle unas 3 décadas, el concepto de política pública para poder organizar, entender y dar seguimiento al quehacer gubernamental. Porque antes de esto, el quehacer gubernamental era discrecional prácticamente, solo tenía como acotamiento la ley. Lo único que más o menos se seguía era que la autoridad no violara la ley, pero mientras estuviera dentro de la ley, pues quisiera lo que pudiera, ¿no? Y las autoridades en ese sentido no tenían una presión de dar resultados. Lo único que tenían era un dedo que les señalara: no te salgas del marco de la ley, no puedes hacer más que lo que la ley te permite. Pero no había un sistema para poderle exigir a la autoridad: dar resultados, mejora las condiciones, ten una buena planeación urbana, haz que se respete aquí el medio ambiente, que genera condiciones de seguridad, da una buena educación, ¿no? Vamos a medir, y eso es el concepto de política pública. Es la fórmula, es traducir el quehacer gubernamental en procesos de planeación, ejecución y evaluación que puedan ser además participativos para entonces calificar o poder modificar o mejorar el quehacer gubernamental, ¿no? Bueno, en derechos humanos hay políticas públicas también, como en todos los temas. Hay por ahí una discusión que evidentemente no voy a entrar, pero existe por si alguien luego quiere meterse a ella, sobre si lo que debe decirse es políticas públicas de derechos humanos o bien perspectiva de derechos humanos en todas las políticas públicas. Si las políticas públicas pueden ser específicamente para la promoción de los derechos humanos o en realidad toda política pública debe tener una perspectiva de derechos humanos. Lo que hemos decidido en México y lo que es la recomendación internacional es que haya políticas públicas de derechos humanos. Bueno, ¿y por qué digo que aquí sí hay una carencia? Porque lo que ha sucedido es que a partir de que se tomó la decisión federal de planear toda la política pública con perspectiva de derechos humanos, que fue en el año 2002, y han pasado ya, por lo tanto, casi 15 años, se ha avanzado mucho en programación y planeación de política pública a través de, por ejemplo, de programas de derechos humanos nacionales. Pero en esos 15 años, si me regreso a 2013, solamente un estado de la federación, que además era el Distrito Federal, no era un estado, pero una ciudad, era el único que había hecho una planeación de política pública en la materia. Entonces, pues claro, teníamos un desarrollo de un nivel en el ámbito federal y un prácticamente nulo desarrollo en el ámbito local, ¿no? Un gran seguimiento a las autoridades federales y un gran abandono respecto a las autoridades locales. Y eso sí, en el 2013 dijimos: vamos a ponerlo en orden. Vamos a pedirle a todos los estados que planeen su política pública de derechos humanos conforme a sus propias necesidades y problemáticas y circunstancias. Hoy tenemos ya 10 estados, 9. Ya está María Eugenia viéndome porque siempre me redondeo los números, pero no hay que redondear. Tenemos 9 estados que tienen un programa de derechos humanos. Puebla no lo tiene todavía, pero debe de tenerlo. Por cierto, ¿no? De hecho, al salir de aquí voy a una reunión justamente para revisar ello. Pero ustedes como sociedad tienen que exigir que haya. Y les voy a poner un ejemplo
que me ocurrió hace 2 días de la importancia que esto tiene. Me invitaron a un foro en Nuevo León, en Monterrey, sobre derechos de los pueblos indígenas. Evidentemente es un tema para ustedes muy importante, el derecho de los pueblos indígenas. Pero yo, sinceramente, sin suficiente conocimiento, pues me llamó la atención, porque ¿a poco en Monterrey hay pueblos y comunidades indígenas? Y efectivamente no las sabía. No las sabía hace 30 años. 30 años prácticamente, después de un genocidio que se dio en el siglo XIX, ya no había pueblos y comunidades indígenas en Nuevo León prácticamente. Pero la novedad fue que, y el dato es sobre el que se trabajó, actualmente existen alrededor de 400,000, casi medio millón, de personas indígenas en Monterrey. Imagínense ustedes el tema que eso significa. Y además no están reunidos en comunidades, sino están dispersos en distintos domicilios. Eso no es un problema que lo tenga Tamaulipas, no es un problema que lo tenga Baja California, pero sí es un problema que lo tiene Nuevo León. ¿Y ustedes creen que la autoridad federal puede resolverlo con leyes y políticas federales? No, tiene que haber una planeación local, porque hay una problemática concreta. Cada lugar tiene sus problemáticas concretas, y además pienso que ahí es donde está, en buena medida, esa ventana que yo les decía abierta. En parte, me falta un último nivel que comentar, pero en parte es el no llegar a lo más concreto en las políticas públicas, en este tipo de problemas. ¿Qué problema estamos viviendo en este municipio en materia de derechos humanos? No a nivel federal, no las relatorías. A ver, la tortura es generalizada en México. La pregunta es, ¿lo es en este lugar? ¿Lo es en este municipio? Vamos resolviendo por partes. ¿Lo es en Puebla? Esa es la pregunta, ¿no? Resolvámoslo no en general, sino en particular. Y el último nivel es el cultural. Yo creo que, ya supondrán que es ahí donde quiero marcar quizá la mayor importancia. Y no porque sea la salida fácil. Yo tengo presente que cuando uno se refiere a lo cultural y entra al tema de la educación, es que falta educación, parece como que ya, ¿no? Sí, todo falta educación. No quiero decirlo aquí, no quiero decirlo así, porque creo que es mucho más fuerte el tema, ¿no? Mucho más concreto. Por un lado, si yo voy a plantearlo así, si yo voy con las autoridades, tenemos en el país 7 millones de servidores públicos, no son 7 docenas, 7 millones. Si yo reuniera esos 7 millones o los mandara una carta y les pidiera que me llenaran cuál es el nivel de conocimiento que tienen de derechos humanos, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero, a un conocimiento mínimo en materia de derechos humanos que deben de tener todos los servidores públicos, porque todos los servidores públicos tienen una obligación en la materia. Número 1. Ya con eso marco todo un derrotero de capacitación. La capacitación no es simplemente hacer cosas, es organizarla, es medirla, es ver cómo va, es ver sus resultados. Como el secretario de Gobernación tiene mucha confianza en la capacitación, pero yo digo que puede haber no solo capacitación, puede haber buena capacitación, mala capacitación, nula capacitación, eficaz capacitación. Hay muchas maneras de capacitar. Y por último, la educación. En el año 2011 se reformó nuestra Constitución para mandatar que toda la educación tendría que tener como finalidad educar en derechos humanos. Yo quisiera que
En la educación formal, no me refiero ahorita a la educación no formal, porque ese es todo un tema. No me meto, pero es un gran tema. ¿Qué tanto mensaje de respeto y de igualdad a derechos humanos hay en los medios de comunicación? Que nos formen, ¿no? Pero ¿no? No hay nada que decir casi, pero me meto a la formal, a la educación formal, ¿no? Miren, yo creo que en buena medida, son datos de CONAPRED, en buena medida nuestro país tiene los problemas de discriminación que tiene por la falta de reconocimiento, por la falta de formación o de enseñanza de los derechos humanos a nivel de la educación, incluso preescolar, básica, secundaria, bueno, esa es básica, preparatoria y universitaria. En buena medida no tenemos todavía, hay algunos avances, no me cabe duda, pero yo no puedo garantizar que en la educación que se da en México tenga un contenido de derechos humanos. Y si no tiene un contenido de derechos humanos, no está el criterio, la clave, el chip de respetar los derechos humanos. Porque esa es una cuestión de lógica, es una lógica distinta. No es la lógica que puede existir del abuso, sino es la lógica de te respeto, ni siquiera por ética, te respeto porque es la única manera en que podemos convivir, porque si yo te respeto, tú me respetas, y porque si yo no te respeto, no tengo cómo exigir que me respetes. Ese elemento, esa clave, ¿no? es la base de una sociedad de derechos. Por eso creo que todos los esfuerzos que hagamos en educación son estar llegando al meollo de lo que debe ser la transformación de nuestro país en una sociedad de derechos. La corrupción, la impunidad son manifestaciones de la falta de cultura en tema de derechos humanos. No solamente falta de cultura, pero en buena medida sí. Ya hay muchos ejemplos que podríamos dar de cómo eso se está dando, pero no lo entro en este momento, quizá en alguna de las preguntas o respuestas, que con mucho gusto atenderé. Pero cierro diciendo, es la primera vez que doy una conferencia así. Yo agradezco que me inviten porque me llevó a pensar, ¿no? Y creo que es un planteamiento que puede servir, hoy lo pongo a su consideración, pero a veces esta es la pregunta, algunas veces me la ha hecho el secretario de Gobernación. A ver, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en México, a pesar de todo lo que tenemos, seguimos viviendo esta crisis, que así se ha dicho a nivel internacional? Yo no tengo problema de llamarle así, porque finalmente los problemas son graves y están a la vista. ¿Por qué no lo logramos? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues yo creo que esto da algunos rumbos de las cosas que podríamos hacer. Nuevamente, muchas gracias, presidente Adolfo, querido amigo, a todos ustedes su presencia, y ojalá y sea de utilidad estas reflexiones que hoy les compartí, no solo para conocer, aquí no se vale nada más venir a conocer, a pensar, hay que actuar, ¿no? Pero día a día, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando oigo, evidentemente, no podría ser de otra manera, que mis hijos, ¿no? Tengo hijos pequeños, pero me reclaman sus derechos, ¿no? Es mi derecho a hablar, sí, pero no a interrumpir, le digo yo, por ejemplo. Cada uno en su casa, en su ámbito de trabajo, hay que tener la lógica de derechos. Exijo mis derechos y respeto los derechos. Muchas gracias, nuevamente. Muy bien, doctor, muchas gracias. A continuación le voy a pedir a mis compañeros de Secretaría Técnica que estén preparados con el micrófono, por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Tenemos invitados secretarios, funcionarias y funcionarios públicos, alumnos, organizaciones de la sociedad civil. Me parece que esta plática, este intercambio con el doctor
Sepúlveda puede ser muy interesante. Doctor, respetando plenamente tu conferencia, me gustaría hacer un comentario porque sobre todo el sistema Ombudsman ha avanzado mucho hacia lo que has comentado el día de hoy. El sistema Ombudsman nace en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hoy lo que tratan de hacer las comisiones estatales y la Comisión Nacional es precisamente involucrar a todas las personas, a toda la sociedad, a que se unan a esta causa de los derechos humanos. ¿Cómo? A través de la educación, a través de la capacitación, como lo comenta el doctor Ricardo Sepúlveda, y con eso, y retomando el nuevo concepto que hoy nos viene a compartir, que es construir una sociedad de derechos, pues estamos abonando precisamente a la construcción de una sociedad de derechos, y yo complementaría, doctor, y deberes, porque me parece que a veces a la sociedad, los que formamos parte de una sociedad democrática, nos olvidamos de las responsabilidades y los deberes que tenemos con la misma sociedad, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, amigos, y a veces únicamente exigimos nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades. Entonces me parece que tenemos que trabajar de la mano todas las instituciones y la sociedad para conformar esta sociedad de derechos. Y otro punto que tocaste, doctor, que me parece muy interesante, es el avance que tiene que tener el Estado mexicano en el respeto y la protección a los derechos humanos por presuntas violaciones que cometan los particulares. Y ahí debo comentarles que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas ya está dando los primeros pasos, y los invito a que consulten la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, y nos explica por qué hoy las empresas, siendo entes privados, tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Entonces, a nivel internacional se están dando ya los primeros pasos para que posteriormente los sistemas jurídicos estatales puedan reconocer a nivel legislativo y jurídico esa obligación que hoy tienen los particulares, que lo tocamos únicamente en mesas de debate, en mesas académicas, pero no se ha tocado en ningún congreso estatal ni en el Congreso de la Unión, se ha tocado la posibilidad de legislar la obligación de un particular de respetar los derechos humanos. Entonces, a nivel internacional me parece que se está dando esa pauta, que fue como nació la CNDH. La nacional nació por el gran avance jurídico que se tenía en los instrumentos internacionales y en otros países de Europa y de la misma América Latina, donde existía ya un sistema Ombudsman, y México no lo tenía. Entonces podemos concluir que nació por una presión internacional crear un sistema Ombudsman en México. Y vamos a ver, me parece que jurídicamente y doctrinalmente más adelante vamos a tener esa presión internacional de reconocer que los particulares y las empresas también tienen responsabilidad en este tema. Bueno, era un comentario. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, está abierto el micrófono. No sé si tenga alguna pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle... Perdón, si pueden todos darme su nombre antes de... Bueno, mi nombre es Rafael Esparza Sánchez, politólogo, vengo de la UAP, y estamos muy interesados, la comunidad estudiantil, en la cuestión de la difusión de los derechos humanos. De ahí la pregunta que quisiera hacerle: ¿cuál considera que son los principales retos que se enfrentan en nuestro país para difundir los derechos humanos desde la